Muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 11 de febrero. La Iglesia celebra en este día la memoria de Nuestra Señora de Lourdes. Es un día muy especial, pues para acordarnos de la Santísima Virgen y sobre todo también para acordarnos de los enfermos, porque hoy es también la jornada del enfermo. Es verdad que esta jornada se suele duplicar últimamente, o sea, se celebra esta jornada en este día con una parte, digamos, más espiritual, más oracional, y luego en la Pascua celebraremos también una Pascua, un momento dedicado a los enfermos. Uno de los domingos se llama así, la Pascua del enfermo. Ciertamente, ¿cuántas personas a través de la enfermedad, a través de la cruz, del dolor, del sufrimiento, encuentran la luz, encuentran el sentido de su vida, la orientación adecuada? Y por tanto es un signo de la presencia de Dios, ¿no? Cuántas personas se han santificado con la enfermedad. Y cuánto tenemos que cuidar este mundo de los enfermos, sobre todo aquellos que viven solos o que viven encamados toda la vida o postrados en una silla o en una camilla o parapléjicos o tetraplégicos o con el ELA o con esas enfermedades terribles, enfermedades raras, no digamos nada, los cánceres infantiles, juveniles, las leucemias. Estoy pensando en nuestro amigo Jorge, por el que pedimos mucha gente, que está con esa leucemia que una y otra vez se repite, ¿no? Bueno, pues pidamos por los enfermos y sintámonos cerca de ellos, ¿no? Visitar a los enfermos es una obra de misericordia. Y cuando me visteis enfermo y me visitasteis, cada vez que lo hicisteis con uno de estos enfermos, cada vez que en los enfermos hemos visto al Señor que nos sale a nuestro encuentro. La Virgen María es especialmente cercana a los enfermos, porque ella es madre y un hijo que sufre, aunque sufra la punta de su dedo o de su uña, pues una madre sufre especialmente, y así lo hace la Virgen Santísima. Ella, que es experta en el dolor, que siguió a su hijo en el camino de la pasión y estuvo firme al pie de la cruz como corredentora a su lado, pues es también nuestra principal intercesora. A ella encomendamos hoy muy especialmente a nuestros queridos hermanos enfermos. El texto del Evangelio, es verdad que se puede leer un Evangelio propio de este día, de esta fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, pero nosotros hacemos la lectura continua y por tanto leemos el Evangelio que corresponde a este día, que es Marcos 7, 1, 13. Dice el texto: algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén. Para Marcos, los lugares tienen un valor simbólico. Hay oposición entre Galilea de los gentiles, la Galilea que está al límite, al borde, cruce de caminos, de culturas, de civilizaciones, y Jerusalén, la ciudad por antonomasia de la cultura, de la religiosidad, del templo, de la universidad. Hasta el capítulo 2, durante toda la primera parte del ministerio de Jesús, cada vez que Jerusalén es citada, es en un sentido hostil. Es de Jerusalén, la capital religiosa y política, de donde vienen todos los ataques malévolos. Allí, los responsables de la nación le condenarán a muerte y le entregarán a los paganos. Continúa el texto diciendo: se reúnen en torno de Jesús y ven a algunos de sus discípulos comer con las manos impuras, es decir, sin lavárselas. Los fariseos, en efecto, como todos los judíos, si no se lavan cuidadosamente las manos, no comen, cumpliendo así la tradición de los antiguos. Y de vuelta del mercado, no comen si antes no se asperjan con agua. Y observan otras muchas prácticas por tradición: lavado de copas, jarros, platos.
Esta es la cuestión. No se trata de higiene, de lavarse las manos antes de comer, sino de prácticas rituales sobre lo puro y lo impuro, codificadas por la ley de Moisés, Levítico 2, y considerablemente amplificadas y precisadas por la tradición. Por tanto, no es una cuestión de urbanidad, de higiene, sino más bien una esclavitud, una esclavitud. ¿Por qué tus discípulos le dicen a Jesús, no siguen la tradición de los antiguos? Se las tienen con Jesús a causa de sus discípulos. Poco a poco, Jesús forma a sus discípulos en vistas a su papel misionero futuro. Les abre al universalismo y no a los nacionalismos estrechos, hostiles, a los nacionalismos que buscan lo mío, lo nuestro, el egoísmo, el individualismo, y los demás no cuentan, ¿no? Jesús educa en el universalismo. Paulatinamente van comprendiendo que los estrechos marcos de la antigua religión no son ya aptos para responder a las nuevas exigencias. Llamados a hacer obras misioneras en países de culturas muy diferentes del medio judío, deben atender a lo que es esencial, sin embarazarse con costumbres que bloquearán inútilmente a los paganos de buena fe que no tuvieron los mismos usos respecto a los alimentos. Señor, enséñanos lo universal. Señor, ayúdanos a distinguir lo esencial de tu mensaje. De todos los usos y costumbres de los siglos precedentes, de todos los hábitos particulares. En una época de mutación cultural, haznos ver, Señor, lo que es inmutable y lo que puede y debe cambiar, para que las generaciones de mañana no se sientan frenadas y encontradas al Evangelio por el hecho de haberlas ligado demasiado a tradiciones de lo antiguo. Las tradiciones de antiguo, las esclavitudes, eso pasa y eso no es lo esencial. Jesús les dice, muy bien, profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, pues me dan un culto vacío, enseñando doctrinas que son solamente preceptos humanos. La réplica de Jesús es violenta, se apoya en la Escritura para contestar a los que le atacan. El sentido global de este pasaje, como tantos otros que van en el mismo sentido, en las palabras de los profetas, es el antiformalismo. Para Dios no son los gestos exteriores lo que cuenta, sino el corazón. Dios ve el interior. El culto por el culto no tiene valor. El culto debe expresar sentimientos profundos. Anuláis el mandamiento de Dios para aferraros a vuestra tradición. Jesús hace referencia al mandamiento del amor a los padres, honra a tu padre y a tu madre, que las tradiciones fariseas habían logrado hacer pasar detrás de ciertas reglas de culto. Jesús establece la verdad de la naturaleza de las cosas. El respeto a los padres es, en todos los pueblos, una necesidad natural que ninguna regla cultural debe anular. Así Jesús prepara a sus apóstoles a ser misioneros universales, despegados de los usos demasiado particulares de su propio pueblo de origen, para ser acogedores y abiertos a los valores universales. Pues Señor, danos esta lucidez y esta inteligencia. Ayúdanos a ser universalistas, abiertos, siempre disponibles, siempre serviciales, y no a ser estrechos y a ser esclavos del egoísmo, del individualismo y de lo meramente
que puede pasar, ¿no? Decimos que hoy se celebra la memoria de Nuestra Señora de Lourdes. Del 11 de febrero al 16 de julio de 1858 se apareció 18 veces a Bernardita Subirús, una misteriosa señora que acabó por declararse ella misma como la Inmaculada Concepción y ordenó que en el lugar de las apariciones, la gruta de Massabielle, cerca de Lourdes, se edificase un santuario al que se acudiera a hacer procesiones, a rezar, a hacer penitencia por la conversión de los pecadores. La Virgen le pidió a Bernardita, una niña prácticamente analfabeta, pero muy humilde y muy religiosa, amante del rosario, le pidió que se lavase la cara y bebiese del agua de un manantial, que en principio brotó fangosa, lo cual hizo la irrisión de los que estaban viendo ese momento de Bernardete, pero que luego ha brotado limpia y pura y sigue brotando así, y es un signo de limpieza, de la conversión, de la limpieza de la penitencia, y un signo también de sanación. ¿Cuántas personas limpiadas, purificadas con el agua y sobre todo con el sacramento de la confesión y la Eucaristía han encontrado la salud, la salvación en Lourdes? A veces no la salud física, que es en cierto sentido secundario, sino sobre todo la salud del alma, la salvación definitiva e importante, la salvación de la vida, ¿no? El Papa León XIII permitió un oficio litúrgico local que San Pío X extendió a toda la Iglesia latina en 1907. Podríamos discutir si las apariciones de Lourdes y los milagros que allí tienen lugar, quizá fuese mejor hablar del milagro en singular de Lourdes, han de ser objeto de una celebración litúrgica peculiar. Pero es innegable que la realidad de Lourdes constituye uno de los fenómenos religiosos más considerables de nuestros días. Por Lourdes pasan millones de personas, por Lourdes pasan millones de enfermos, por Lourdes pasan muchas personas que se acercan a la Virgen, que participan en la Eucaristía, que hacen el Vía Crucis y que realmente pues han vivido experiencia de Dios. ¿Cuántos podrían hablar, por ejemplo, de las fraternidades de Lourdes que peregrinan al santuario y que vuelven de allí realmente cambiados? Muchas veces pues por servir, por ayudar a los enfermos, sobre todo a los que no o tienen una movilidad reducida, ayudarles esos días, y realmente vienen pues cambiados en el alma, en el rostro, en el corazón. Santísima e Inmaculada Virgen María, que al aparecerte en la gruta de Lourdes y a través de tu amorosa intercesión, muchos han visto curadas sus heridas físicas y espirituales y han encontrado el camino de la conversión. Madre de misericordia, salud de los enfermos, consoladora de los afligidos, tú conoces muy bien mis necesidades y sufrimientos. Mírame con ojos de misericordia, ya que acudo a ti con plena confianza en tu intercesión maternal. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Amén. Muchas felicidades a todas las que llevan este nombre de Nuestra Señora de Lourdes. Mucho ánimo y aliento especial a todos los enfermos. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.